pues muchas gracias. Entonces, nada más tomándome un par de minutitos para agradecer aquí a los compañeros que hicieron favor de venir, ¿no? Que yo sé que los mueve el afecto más que cualquier otra razón y eso pues se agradece, ¿no? Es otro de los beneficios del doctorado que también hay que aquilatar. Agradezco también a la banda que se conectó, ¿no? Hay unos amigos de Michoacán. Está también, acabo de ver por ahí a Eri Ortiz de Paredón, a quien esta tesis le debe un montón de cosas. Y pues bueno, agradecer también a las lectoras, a las doctoras Virginia y María, que a pesar de la premura y ahí el correteo, pues aquí están, ¿no? Reafirmando un compromiso y una seriedad que desde que empezó su acompañamiento yo sé. Y gracias a Ludi también por este acompañamiento cómplice y largo ya intercambio de ideas, pero pues también de emociones que en su conjunto a mí me dejan un gran sabor de boca, ¿no? Gracias a Cassandra que puso también los bocadillos, ¿no? Y a Raúl también por las atenciones, ¿no? Gracias a todos. Entonces, bueno, como un pequeño preámbulo, lo que yo les quiero decir es que, y sobre todo para aquellos que vieron los inicios de esta investigación y que ya no supieron en qué acabó, ¿no? Los compañeros que estuvieron acabando ahí el doctorado y las personas que no necesariamente conocen mucho el tema, pues decirles brevemente que cuando uno toma al desastre como categoría de análisis, pues tiene muchísimas aristas que explorarle y desde dónde abordarlo, ¿no? Sin embargo, a mí, desde el trabajo que yo realizaba en 2017, cuando sucedieron los sismos, pues una de las cosas que más me llamaba la atención era ver estas constelaciones de actores, ¿no? Pululando en los escenarios del desastre, de lo cual pues a mí me llamaba particularmente la atención, por no decir indignaba, que a veces muchos de esos actores eran también quienes habían participado de alguna u otra manera en la construcción de vulnerabilidades y de condiciones de riesgo que finalmente determinaron que los impactos del sismo se sintiera así para determinadas comunidades o para determinados grupos sociales, ¿no? Por esa, digamos, pues multiplicidad de actores, a mí lo que me interesaba básicamente era a revisar al desastre como un proceso político teniendo en cuenta pues las interacciones y todas estas relaciones de fuerza que se dan entre unos y otros, ¿no? Al principio me costó algo de trabajo el abordaje, para esto tuve que revisar ahí la literatura del campo, ¿no? En donde me concentré sobre todo en las propuestas que se habían trabajado, que se trabajaron dentro de la red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina, ¿no? De la cual la doctora Virginia es también fundadora. Y vi que a diferencia de lo que otros enfoques proponían, pues acá había una perspectiva que yo sigo considerando muy valiosa, que es la de revisar al desastre como un proceso, ¿no? No como un evento, como suele muchas veces suceder, sino como un proceso. Esto determinaba que yo me concentrara no en el momento del desastre, no tanto en el momento posterior, sino, lo discutimos en su momento con Ludi, ¿no? O sea, lo que yo iba a hacer era centrarme en los momentos anteriores al desastre, ¿no? Los enfoques que encontré dentro de la red pues me ayudaron a hacerlo, ¿no? O sea, ahí se proponía revisar el desastre como proceso, haciendo uso de una perspectiva histórica, una propuesta de la doctora Virginia también, en donde se podían rastrear esos procesos de construcción de vulnerabilidades, ¿no? Algo que ha hecho la ecología política, una subdisciplina que ha trabajado muy de la mano con la historia y con la antropología en el análisis de los procesos de desastre. Y yo además quería que este proceso, esta reconstrucción histórica, fuera una reconstrucción política, ¿no? Como uno de los primeros pasos, bueno, revisando al desastre desde un enfoque político, pues yo iba a poder ver lo que me había interesado, ¿no? Ver cómo se comportaban todos estos actores. Para hacerlo, una de las primeras cosas que hice fue volver al escenario del desastre en Bahía de Paredón y tomarlo como una ventana crítica, ¿no? La ventana crítica, que es un concepto de un antropólogo venezolano que se llama Rogelio Altés, en donde hace alusión a la posibilidad que un contexto de desastre presenta para revisar una realidad que saque a flote muchísimas cosas que en otras condiciones no se podrían revisar, ¿no? Yo me aproximé a este contexto primero desde la chamba que yo venía realizando, después mucho desde las fuentes periodísticas,
Pero finalmente, una mejor forma de explotar este concepto de ventana crítica era estar ahí, ¿no? Entonces, para esto empecé pues un proceso ahí de conversaciones con los habitantes y con quienes habían padecido los efectos del sismo, ¿no? Ahí, platicando con las personas, fueron entonces ya, digamos, otras posibilidades de ver, otras miradas, las que me indicaron qué tipo de daños y qué tipo de pérdidas se habían resentido tras el impacto del sismo, ¿no? Gracias a este tipo de testimonios y mapeando todas estas pérdidas, todos estos daños, pues yo finalmente los agrupé dentro sobre todo de dos grupos de vulnerabilidades, ¿no? Un grupo de vulnerabilidades sociales que tenían que ver con los problemas del agua en la región costera, y a diferencia de lo que pasó en otros lugares, más allá de la caída de las viviendas, sucedió una cosa que los geólogos llaman fenómeno de licuefacción, ¿no? Que es básicamente que el subsuelo se agita y esto hizo emerger las aguas, ¿no? Provocando brotes que se prolongaron hasta por semanas, ¿no? El brote del agua en sí no era tanto el problema, sino lo que el brote evidenciaba, ¿no? Además de que agravaba las condiciones de salud de quien ha trabajado en las costas sabe lo que significa un cuerpo de agua ahí almacenado por varios días, pero evidenciaba que en un pueblo en el que no hay drenaje y en el que no hay servicio de agua y que extrae su agua que consume del subsuelo y que en el subsuelo mismo deposita el agua que desecha, pues esas aguas estaban evidenciando la calidad, una calidad pues sumamente baja y un problema pues sumamente preocupante, ¿no? La otra de las vulnerabilidades fue una que tenía que ver con la conflictividad social, ¿no? Que se hizo patente sobre todo en las etapas de repartición de ayuda, ¿no? Que obstaculizó en gran medida la distribución de los apoyos, como aquellos para la vivienda, ¿no? Y reavivó muchos conflictos y tensiones, ¿no? Había otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? que se pueden encuadrar dentro de la caída de las viviendas, ¿no? Sin embargo, y para mi sorpresa, quizá por la rapidez con que se resolvió ese asunto, esto no era un problema que aparecía con la misma recurrencia con que aparecían los otros dos en los testimonios, ¿no? Entonces, por eso lo problematicé de otra manera, lo relacioné más con los problemas derivados del proceso de territorialización y no lo traté como una vulnerabilidad en sí. Sin embargo, pues bueno, no deja de ser un evento traumático la pérdida de la vivienda y por eso ahí se mantuvo, ¿no? Cabe mencionar que las narrativas, como en cualquier otro lado, ¿no? Donde sucede este tipo de eventos, lo vemos hoy, por ejemplo, en el caso de Acapulco, ¿no? Pues era una narrativa que pintaba un panorama trágico, que pintaba una comunidad desvalida, que pintaba personas inermes e incapaces, entonces, por lo tanto, necesitadas de todo tipo de ayuda, ¿no? Y bueno, tras este primer ejercicio, paralelamente, y aquí siguiendo al pie de la letra varias de las recomendaciones, sobre todo de la ecología política, pero también de la antropología de los desastres, pues me di la tarea de empezar a peinar la zona, ¿no? A empezar a recorrer la región, el pueblo, a darme cuenta de lo que ahí había. En un tiempo de pandemia, para esto fue de particular ayuda mi bicicleta, que me permitía evitar los contactos y a la cual le dediqué también un apartadito ahí en la tesis. Pero me di cuenta que era una región que pues brillaba por su desconocimiento en los estudios, ¿no? No se trabajaba, sobre todo el pedazo costa norte en Chiapas, ¿no? Ya bueno, aquí está la división de las dos partes de costa, ¿no? Los dos igualmente olvidados, pero quizá en mayor medida el istmo costa. Ya con los pies en la tierra. Voy a abusar de que ahorita me están poniendo atención para ponerles estas fotos que además creo que están bonitas y si no aprovecho ahorita ya no se las voy a poder enseñar, entonces... Bueno, ya con los pies ahí puestos en los caminos, pues me di cuenta que la región pues, es una planicie costera ecológicamente portentosa, que está bordeada por una magnífica cordillera que a menudo se le ve, así como aquí, coronada de nubes, un efecto de los tehuanos, estas ráfagas de viento ismeñas, que está atravesada por ríos caudalosos y que tiene un sistema lagunar que conecta prácticamente toda la ruta que va desde el Istmo hasta Guatemala y que en otros tiempos fue una ruta en donde, entre otros, señorearon también los aztecas cobrando los tributos del cacao, ¿no? Y ahí también me encontré, no necesariamente buscándolo, pues
con la presencia de los pescadores ribereños, ¿no? Ya con esto yo tenía un poco más de contexto, ya sabía entonces que me interesaba reconstruir un proceso de desastre, que quería que esto fuera a partir de la historia y quería que esta historia fuera además política, ¿no? Solo que ahora me preguntaba dónde tenía que buscar la política dentro de esa historia. Después de otra revisión bibliográfica, ¿no?, que esta vez se extendió por 6 tortuosos borradores que Ludi tuvo que padecer, finalmente me decidí a incorporar el concepto de lo político, un concepto que es una propuesta de autores como Carl Schmitt, Chantal Mouffe y Rancière. Y de lo político me gustó, bueno, me gustaron varias cosas, ¿no?, pero entre ellas, quizá de manera destacada, su crítica a la racionalidad liberal, que es la misma racionalidad en la que se fincan muchas de las explicaciones del desastre hoy en día, y no nada más explicaciones, también modelos de atención a prevención y riesgos de desastre, ¿no? Lo político como concepto tiene su crítica más contundente contra la noción de consenso como el momento fundante de la política, ¿no? Lo político, dice, no es el consenso el que funda la política, es el antagonismo, ¿no? Esto tiene la virtud de que, a diferencia del consenso, en donde las diferencias sociales se pierden porque se suele, tras el consenso, tras los discursos de consenso, homogenizar a las sociedades y echarlas dentro de categorías o significantes vacíos, como les llama Latour, tales como el pueblo o la ciudadanía, en donde se pierden las diferencias de esas diferencias y esos antagonismos, el momento con la fuerza suficiente para hacer nacer la política, ¿no? Es decir, lo político aborda la política como un choque entre las diferencias que caracterizan a los actores, en donde la contradicción medular se encuentra en los términos que definen a esos actores, ¿no? Me explico sobre esto un poco más adelante. Ya sabía entonces yo que quería contar el desastre como un proceso histórico, ya sabía que lo iba a hacer a partir de lo político como perspectiva de análisis, solo que por estar en una región escasamente trabajada, pues entonces ahora enfrentaba el problema de dónde está la historia, ¿no? No hay fuentes bibliográficas, me quedaban los archivos como alternativa, pero en tiempos de pandemia los archivos eran impracticables por el sistema de citas que manejaban, ustedes lo supieron también muy bien, y pues había la necesidad de ir a trabajar y no podía esperar tanto, ¿no? Por lo tanto, una segunda opción era la memoria oral, ¿no? Y en la memoria oral encontré una fuente riquísima para trabajar. En la memoria oral me concentré en aspectos, siguiendo nuevamente a las recomendaciones de la ecología política y la antropología de los desastres, en este tipo de aspectos, ¿no?, para focalizarlo. Obviamente, por el rango cronológico que a mí me interesaba trabajar en la memoria oral, pues necesitaba de perfiles que respondieran a esa necesidad, ¿no? Fue, por lo tanto, necesario conformar un grupo de colaboradores como estos que les presento aquí. Quiero nada más brevemente presentárselos para que los conozcan. Este que es papá de Eric, que seguramente está por ahí conectado, el señor Abel Ortiz, de oficio pescador, la señora Gacela Solís, que vende comida en el mercado local, el entrañable don Román Solís, un pescador que ronda ahorita los 97 años, curtido entre las olas y al rigor de todos los soles, el cronista tonalteco, polémico don Alberto Lamas, quien siempre me acusaba primero de ser oreja de gobernación y luego se cercioraba que no, y ya entonces podíamos platicar. Y bueno, tío Araví de Lucio, quien me prodigó siempre un montón de atenciones. En fin, estas más otro tipo de personas fue la gente con la que yo trabajé el núcleo de la investigación, digamos, ¿no? O sea, era las características, por la edad, por el oficio, por todo, que a mí me daba el rango cronológico que yo buscaba indagar, ¿no? Y pues bueno, entonces, a través de los testimonios de estas personas, y obviamente los recuerdos que resguardaban en su memoria, recuerdos que a veces hacían explícitos a través de este tipo de expresiones artísticas, como las que aquí nos presenta don Pablo de los Santos, pues fue que yo pude finalmente adentrarme en los meandros de una historia que yo encuentro fascinante, ¿no? Y que es la historia de la transformación de un pedazo de tierra al lado de una laguna legendaria como es el Mar Muerto, que
que pasó en realidad en el arco de unos 50 o 60 años de ser eso, de ser un pedacito de tierra habitado por unas cuantas personas que vivían bajo hojas de palma y paredes de bajareque, derribando guanacastes para hacer cayucos con los que se procuraban la vida, usando redes de vegetales, para pasar a ser uno de los 2 o 3 centros productivos más importantes del Pacífico chiapaneco, ¿no? Estas son algunas de las imágenes a las que pude acceder tras indagar en ese pasado hasta llegar a la época moderna, ¿no? Habiendo comprendido esto, pues hubo pues lo que me permitió, digamos, escuchar a estas personas fue entender que la historia que yo quería contar, la historia de Paredón, era una historia inescindiblemente y en muchos sentidos ligada al mar, ¿no? Y entendí que la potencia, que a la potencia biológica que tiene el mar, pues corresponde un poder igualmente fuerte para moldear personas, para ordenar sociedades, ¿no? Culturas piscícolas las han llamado los antropólogos que han estudiado, por ejemplo, a los icots o guaves en Oaxaca, destacando justamente la importancia del vínculo que se fragua entre el mar y las personas a través de actividades como la pesca, ¿no? Habiendo entendido esto, hubo necesidad de adentrarme y explorar con mayor detenimiento ese vínculo entre seres humanos y océano, ¿no? Ahí les pongo tantito este video, ¿no? Bueno, esta es una chica pescando, pero bueno, la idea era explorar en este tipo de gestos que se antojan tan sencillos, pues un vínculo que es mucho más profundo del que aparenta ser, ¿no? Y meterme, era la idea ahí, a desentrañar lo que desde la antropología también se recomienda, esos sentidos profundos que tiene la pesca, ¿no? Ahora bien, yo no sé si logré excavar a una profundidad suficiente para desentrañar los sentidos profundos que tiene la pesca, pero sí puedo señalarles que ahí, explorando este vínculo, pude encontrar varias de las claves de definición de los sujetos en estos contextos, ¿no? De estas claves destaco 2 sobre todo, ¿no? Que considero sumamente importantes o trascendentes para la lectura de lo político. Una, lo que el geógrafo Ulrich Oslender denomina el sentido acuático del lugar, que acuñó en el Pacífico colombiano, y que no es otra cosa que la noción de pertenencia que es a la vez material y afectiva y que se construye a partir de las prácticas territoriales. La otra clave que yo destaco es la relación con el riesgo, ¿no? Una cosa sumamente interesante de la que habló en su momento el antropólogo Luis María Gatti, quien dirigió el que quizás es el proyecto más ambicioso desde la antropología para conocer a los pescadores en este país y que se echó a andar, por cierto, desde el CIESAS en los años 80, en donde dice que el sentido del riesgo o la relación con el riesgo en el caso de los pescadores es un diferencial sumamente importante que lo separa, por ejemplo, del mundo del obrero y del campesino, por una razón muy sencilla: el pescador está habituado a una convivencia muy estrecha con la muerte, ¿no? Y ese factor ordena, lo construye a su persona, pero también ordena a la comunidad, ¿no? No me da tiempo para profundizar aquí en ese tipo de aspectos, ambos muy interesantes, pero lo que sí quiero señalarles pues es que es muy interesante observar este sentido o esta utilidad edificante del riesgo, ¿no? En donde, parafraseando a una de las discípulas de Lacan, antes que cualquier otra cosa, en estos nichos el riesgo es la forma de trazar un territorio, es un estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, así que conociendo este tipo de cosas, que son las herramientas con las que el pescador construye su universo, entiéndase su historia, su identidad, pues ya tenía yo idea de cuál era más o menos el armamento que lo equipa para las arenas de lo político, ¿no? Es decir, ya podía yo enfrentar al pescador con otros actores, ¿no? Ya lo podía colocar frente a intereses recién llegados a la localidad, movidos por otro tipo de motivaciones, dando así lugar a los diferendos o términos contradictorios que constituyen lo político, ¿no? Teniendo estos elementos como referentes, pues podía yo entender más o menos qué es lo que al pescador le interesaba defender y leer
todas las expresiones de poder con las que lo hacía, ¿no? Y eso pues ofrecía una buena gama para la lectura, porque ahí se podían interpretar desde posiciones abiertas hasta posiciones más veladas, como las que tienen que ver con, no sé, estas memorias o quizá mensajes ocultos, como los llama Scott, ¿no? Que reflejan sufrimientos o discursos que representan críticas a los poderes dominantes, ¿no? Una de las cosas que quiero hacerles aquí patente es que dentro de esta lucha, porque me parece interesante, no solamente aparecía el pescador enfrentándose al interés externo, sino aparecía, por ser parte del vínculo del pescador con el mar, haciendo uso de su propia agencia elementos como el propio mar, como el viento, como el agua, como los animales, y eso pues era muy interesante, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran estos otros? Pues eran personas que obviamente tenían nombres y rostros definidos, pero que yo aglutino dentro de dos presencias particulares, ¿no? Una es la expansión del capitalismo aliéutico, como se conoce el capitalismo que busca comercializar los productos del mar, y el otro era un proyecto estatal echado a andar, sobre todo en los años 70, desde el gobierno de Luis Echeverría. Entonces, rastreando en la memoria oral, ¿no? Y ya leyendo el conflicto entre las visiones vernáculas y estos otros actores, pues ya podía rastrear yo algunos problemas, ¿no? Derivados de esas interacciones. Problemas como deterioro de los ecosistemas, la urbanización caótica, los conflictos sociales. Es decir, ya podía ver yo la gestación de las vulnerabilidades y las condiciones de riesgo que el sismo de una postura política, ¿no? Por aquí pongo una frase que me parece ilustrativa. Y pues bueno, estos dos grandes presencias, el avance de los intereses comerciales y el proyecto estatal, pues penetraron el territorio del pescador, lo reconfiguraron y lo hicieron sobre todo a través de dos estrategias muy puntuales. Una fue la tecnologización de la pesca y la otra fue el reordenamiento del trabajo, ¿no? Esas fueron las dos estrategias con las que el pescador, desde sus propios modos de habitar y de ver el mundo, pues interactuó, ¿no? Ya con estas, no les voy a hacer aquí todo el recuento, pero ya pude hacer encadenamientos causales, ¿no? Ya pude problematizar ciertos aspectos de manera mucho más específica, llegando a las problemáticas que el sismo había también expuesto, ¿no? O que de alguna u otra manera estaban relacionadas con las problemáticas que el sismo del 17 había expuesto, ¿no? Entonces aquí les señalo algunas, ¿no? Y bueno, ya con este encadenamiento, estos encadenamientos causales, además de las partes consabidas que lleva una tesis, capítulo teórico, metodológico, etcétera, etcétera, pues agrupé en lo que yo considero que es la carnita del trabajo, nutrido en igual medida tanto de lo etnográfico como de lo historiográfico, pues estas tres grandes problemáticas, con estos títulos que ustedes ven aquí, en donde básicamente es lo que hago es reconstruir el proceso que enfrentó el pescador o que enfrentó al pescador con estos intereses que les acabo de mencionar, y en una narración congruente tratar de mostrar cómo todo esto se fue hilvanando a través del curso de la historia para llegar a lo que el sismo mostró, ¿no? Cabe mencionar aquí que la manera en la que yo traté de hacerlo fue pues tratando de preservar las narraciones de las personas que vivieron este tipo de luchas de poder o de protagonismo de lo político, ¿no? Lo hice porque, pues bueno, me parecía una postura desde mi papel como investigador políticamente correcta, pero sobre todo, quizá porque yo encuentro en esas narrativas, no sé si las lectoras Ludi comparten esto, pero yo encuentro en esas narrativas una épica bien grandilocuente, muy rica literariamente. No sé si lo conseguí del todo, ¿no? Yo quería que esas historias y que esas voces quedaran plasmadas ahí, no tratando de romantizarlas, ¿no? Por el contrario, mostrando toda su grandilocuencia,
pero también toda su crudeza y desde luego también todas sus contradicciones, ¿no? Contradicciones que, por otro lado, los mismos pescadores también reconocen. Y pues bueno, ya cerrando, entre los hallazgos que yo destaco, quizá el primero sea, por lo que les acabo de contar, y así lo concluyo o así lo pongo en las conclusiones, que este proceso de desastre es un proceso de desastre que se construyó en el mar, ¿no? A diferencia de lo que sucede con otro tipo de lugares, en donde desde esta óptica yo creo que el desastre es un proceso que puede y debe, sobre todo en la coyuntura actual, tratar de explicarse cada vez más en una clave totalmente política, ¿no? Estos son, no los voy a leer todos, los pongo nada más aquí, algunos de los que yo considero los aportes principales. Quizá uno que me gustaría mencionarles ahorita, no porque lo considere necesariamente el más importante, sino a la luz de lo que ha pasado en el último trecho, sobre todo en la etapa en la que yo estaba redactando ya la tesis, pues es esta... Bueno, son dos cosas. Una sería la posibilidad que leer lo político permite para entender al desastre desde esas visiones y no necesariamente identificándolo con el sismo, sino mucho más pegado al lado de las vulnerabilidades que las personas perciben, las afectan, ¿no? Ante este tipo de eventos, ¿no? Eso hace, por ejemplo, que mientras las vulnerabilidades sigan vivas, el desastre continúa, ¿no? En Paredón, un tema muy sensible, y quizá este es el desastre más grande que afecta hoy a la comunidad, es el problema del agua, ¿no? Y en ese mismo sentido, comentarles que pues, lo político también permite, a diferencia de estas narrativas imperantes como las que hoy vemos en el caso de Acapulco, es mostrar a los individuos en toda su capacidad de enfrentar, de resistir y de pelear también, de responderle al proceso de desastre. Y se los cuento porque lo que les comentaba hace un momento, algo que pasó a inicios de este año fue que justamente cansados de esperar soluciones a sus problemáticas o a una problemática muy puntual que tiene que ver con la contaminación del agua, que es básicamente un río que desemboca en la laguna donde los pescadores trabajan, pues el pueblo, este pueblo sobre el que además pesan todo tipo de estigmas, ¿no? El pueblo flojo, el pueblo acostumbrado a este padrinazgo histórico del paternalismo que ha construido personas incapaces y inamovibles, todo, pues ese pueblo, de repente, sin pedirle permiso a nadie, se levanta un buen día, cansado de las promesas incumplidas, y toma la carretera panamericana por 3 días, ocasionando un caos de los 1000 demonios, ¿no? Esto, para mí, es una muestra de la movilización de lo político a través de la operativización de muchas de las cosas que están resguardadas en la memoria histórica, ¿no? Porque si uno leía las conversaciones de aquellos momentos, o las redes incluso, se podía percibir esta épica muy vinculada al mar sobre todo, ¿no? Es decir, este era un movimiento para defender el mar, ¿no? Varios ahí lo vilipendiaron, no faltaron comentarios pesimistas que dijeron, sí, pero al rato se corrompen otra vez y acaban en lo mismo, ¿no? Lo cierto es que desde estas opiniones y desde este clima que privó en la bahía en esos días, y además parafraseando a uno de los poetas de un pueblo vecino de Paredón, pues yo creo que aquellos fueron realmente grandes días, ¿no? Días en los que hubo más luz, ganas de ser, ganas de pelearse, esa alegría que da el hecho de vivir junto al mar. Y bueno, yo aquí la dejaría porque creo que ya se me fue el tiempo para pasar a escuchar a las lectoras. Muchas gracias.